Un feliz y bendecido día para todos. Que el Dios de la gloria bendiga cada una de sus vidas en el día de hoy y tengamos, con la ayuda del Señor, un próspero día. Un día donde la bendición de Dios sea una realidad palpable en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Anhelar la bendición de Dios es algo que debe estar en el corazón, en la mente de ese pueblo que ama a Dios. ¿Qué otra cosa queremos más que la bendición de Dios? ¿Qué otra cosa anhelamos más que la bendición de Dios? Por supuesto que esa bendición de Dios tiene que ir mucho más allá de lo que generalmente pensamos, de lo que generalmente tenemos en nuestro corazón como el concepto de bendición. La bendición de Dios no tiene que ver únicamente con cosas materiales, cosas económicas, cosas físicas. De hecho, la Biblia nos lleva y nos invita a pensar y anhelar más allá. Porque las cosas que vemos, dice el apóstol Pablo, son pasajeras, son transitorias, pero aquellas que no vemos son eternas. Millones de personas están enfocadas, su vida está enfocada en aquellas cosas que pueden ver, que son tangibles, las cuales de repente son mucho más llamativas, porque las cosas espirituales no las podemos ver. No es algo que podamos tener en nuestras manos, que podamos de alguna manera tener un contacto físico con ellas. Son espirituales y por ende muchas personas les dan muy poco valor. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. En cuanto a las bendiciones, nos encontramos con una experiencia maravillosa, la experiencia que vivió Jacob. Jacob es una persona que va a vivir en el transcurso de su vida algunas experiencias, siendo igual con su hermano, habiendo nacido el mismo día. Cada uno de ellos tenía una inclinación natural que lo diferenciaba. Dice la Biblia que Esaú era un diestro cazador, mientras que Jacob era una persona de la casa, una persona un tanto más delicada, más reservada. Cada uno de los padres amaba a uno. Isaac amaba a Esaú y su esposa amaba a Jacob. Y finalmente todo esto lleva a que Jacob dé algunos pasos errados, unos pasos equivocados, unos pasos que en la manera humana de ver no eran los correctos, no eran los que debieron ser. Sin embargo, Dios suele utilizar nuestras equivocaciones para llevar a cabo su proyecto, para llevar a cabo su plan. Esto puede sonar un poco contraproducente para algunos, pero nosotros podemos ver que a través de la historia de la Biblia, los errores de algunas personas, de algunos hombres incluso de Dios, Dios los transformó en una bendición. Tal vez a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme al plan de Dios han sido escogidos, han sido llamados por Dios precisamente para llevar a cabo su proyecto, para llevar a cabo su plan. Recordemos que por encima de todas las cosas está eso que nosotros conocemos como la voluntad de Dios, como el propósito de Dios o como el plan de Dios. Ese plan de Dios que tiene diferentes matices. El plan de Dios con una nación, el plan de Dios con un grupo de personas, el plan de Dios con un individuo. Y creo que lo más interesante es poder enfocar nuestras vidas en ese plan individual de Dios, en ese plan de Dios que hace
que nuestras vidas comiencen a tener sentido y a tener una expresión y a tener un derrotero para el diario caminar. Jacob huye de su hogar, huye de su familia, huye de su hermano. Jacob tiene que salir de su tierra, tiene que salir de donde siempre ha estado, de la comodidad de su casa, del cuidado que le brindaba a su señora madre. Jacob tiene que salir de muchas cosas, pero en todo eso uno puede encontrar que Dios está llevando a cabo su propósito con la vida de Jacob. Tiene que llegar el momento en el cual Jacob anhela la bendición de Dios. Jacob desea la bendición de Dios. En el capítulo 28 del libro del Génesis, dice la Biblia en el versículo 10, y se salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar. Es llamativa la narrativa del escritor de Génesis, de este caso de Moisés, la manera como nos va proporcionando detalles, porque dice aquí, llegó a cierto lugar, un lugar para Jacob desconocido, un lugar para Jacob que no era más que cierto lugar, un lugar inhóspito, un lugar donde no había comodidades. Lo segundo que nos dice es que durmió allí, en cierto lugar, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Imaginémonos a ese Jacob en ese momento. Imaginémonos a ese Jacob en esa noche, ya el sol se había puesto. Imaginémonos a Jacob en ese paraje, quizá un paraje desértico, no estaba rodeado de flores ni de árboles, quizá un pasaje desértico, un paraje desértico, en medio de la noche, huyendo. Es un fugitivo de su propia casa, de su propia familia. De hecho, Esaú, dice la Biblia, se consolaba con la idea de matar a su hermano. Y Jacob se da cuenta de lo que ha sucedido, de lo que ha hecho, decide salir huyendo, decide escapar. Ahora tratemos de contemplar el momento. Un Jacob desolado, triste, un Jacob que va huyendo, un Jacob que no encuentra lugar, que no encuentra un sitio, en un paraje, en medio de la noche, acostado y colocando a su cabecera unas piedras, tratando de pasar la noche. Pero allí, en ese lugar, en ese paraje, cuando ya la noche había caído sobre él, lo interesante es que más adelante vamos a ver otra escena de Jacob y vamos a encontrarnos con un Jacob diferente, un Jacob que ha pasado la noche luchando con un varón, un Jacob que ha estado pidiendo a ese varón, así lo dice la Biblia, que lo bendiga, un Jacob que económicamente, materialmente para su época lo tiene todo, pero que anhela una bendición. Es allí donde la importancia de la bendición de Dios realmente se acentúa y realmente adquiere su verdadero valor. Si limitamos la bendición de Dios a las cosas materiales, yo he escuchado gente hablar de cómo Dios los ha bendecido económicamente, de cómo Dios los ha ayudado, de cómo Dios les ha hecho milagros, de cómo Dios los libró de aquí, de cómo Dios los libró de allá. Pero los he visto también vivir una vida destruida, una vida que no tiene comunión con Dios, una vida que no es la vida que se debe vivir en la presencia de Dios. Personas que testifican de cómo Dios les proveyó una casa, de cómo Dios les proveyó un carro, pero personas que no viven en santidad, que no viven en obediencia, que no viven en fidelidad. He visto otros
luchar todos los días de su vida, batallar día y noche, luchar contra viento y marea, para tratar de conseguir el pan de cada día para su familia. Y sin embargo, vivir una vida de integridad, de comunión con Dios. Y no podemos entonces colocar la bendición de Dios únicamente en el nivel de lo económico, de lo material, de lo físico. Ahí está Jacob, en un paraje solitario. El sol ha caído ya, es la noche, está durmiendo con unas piedras de cabecera. Y luego vamos a ver a un Jacob que la Biblia dice que cuando ya rayaba el alba, aquí le cayó la noche, allá en el otro pasaje, ya comenzaba un nuevo día para Jacob. Ese Jacob que había luchado por una bendición que no tenía que ver con ganado, con vacas, con familia, con personas, una bendición que tenía que ver con su relación con Dios. Allí en este paraje, en este lugar donde Jacob pasó la noche, dice cierto lugar, luego sabemos qué lugar era porque Jacob le colocó el nombre de Betel, diciendo que eso no era otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo, porque allí Jacob va a tener un encuentro inicial con Dios, un encuentro que Jacob va a olvidar por muchos años, por unos 20, 21 años. Jacob va a vivir sin esta realidad de lo que le sucedió en Betel. Pero Dios le recuerda a Jacob, cuando va camino a su tierra a reencontrarse con su hermano, Dios le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Jacob se olvidó de Dios, se olvidó de su experiencia, se olvidó de lo que vivió en Betel, de lo que experimentó en Betel, de lo que vio en Betel, de lo que oyó en Betel. Pero Dios no se olvidó. Dios siempre tuvo presente lo que iba a hacer con Jacob. Es maravilloso cuando nosotros entendemos que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha escogido. Quisiéramos que al ser escogidos por Dios, toda situación sea resuelta, todo problema sea resuelto. Y a veces no entendemos que a través de las dificultades, a través de los problemas, a través de la adversidad, Dios va preparando nuestro corazón para lo que será la verdadera victoria y la verdadera bendición que obtendremos como creyentes, como hijos de Dios. No digo, y creo que nadie deba pensarlo de otra manera, que ser bendecidos económicamente es bueno, es especial. ¿Quién no lo anhela? ¿Quién no lo desea? Pero si solamente estamos pensando en eso y solamente buscamos a Dios por eso, nos estamos perdiendo de algo grande, de algo maravilloso y de algo especial, y de algo de lo cual muy pocos realmente pueden disfrutar. Cristo no murió en la cruz para que haya un grupo de personas a las cuales les vaya bien económicamente, para que haya un grupo de personas las cuales logren con creces los anhelos de su corazón. Cristo murió en la cruz para que millones de personas de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda la tierra, alcancemos esa maravillosa bendición que se llama salvación y vida eterna, y que solamente es posible cuando ponemos nuestras vidas en las manos del Dios de la gloria, que vive y que reina para siempre. Yo quisiera invitarlos hoy, en esta breve reflexión, a que nosotros anhelemos ser bendecidos por Dios, a que usted anhele ser bendecido por Dios, a que usted anhele que su casa sea bendecida por Dios, a que usted anhele
que su vida sea bendecida por Dios, pero también invitarle a que saque de su mente y de su corazón que la bendición de Dios solamente tiene que ver con cosas materiales o tangibles de esta tierra, y a que comencemos a valorar aquellas bendiciones espirituales que Dios nos da, que Dios pone en nuestras vidas, que si bien es cierto, otros no las pueden ver, nosotros sí las podemos disfrutar, nosotros sí las podemos alcanzar, nosotros sí podemos gozarnos en ellas. Por eso quizá el salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y también se alegrarán. Bendición no es solamente lo que tienes en el bolsillo, en la cuenta, en propiedades. Eso es bendición de aquí. Bendición es tener una relación con Dios que no se altera, que no se disminuye, que no se desmejora por las circunstancias que puedan envolvernos o rodearnos en el transitar, en el caminar de la vida. Bendición es saber que cuando todo aquí termine, cuando este nuestro tabernáculo terrenal sea deshecho, tenemos de Dios, tenemos del Señor una casa no hecha de manos, permanente allá en el cielo. Una de las cosas que me causan cierto temor con respecto a la iglesia de hoy es que muchos de los que hoy forman parte de algunas congregaciones han perdido el interés por lo eterno, por lo celestial. Casi que la iglesia moderna está más interesada en lo que Dios pueda hacer por ellos aquí en la tierra que lo que Dios pueda hacer por ellos en la eternidad. Estamos poniendo la mirada en aquellas cosas que podemos alcanzar aquí y ahora, que las que podemos lograr cuando todo aquí termine. Los himnos, los coros, las alabanzas, las predicaciones de hoy están encaminadas a decirle a la iglesia que pueden alcanzar grandes victorias, grandes bendiciones, grandes riquezas aquí en la tierra. Pero el corazón del pueblo se está vaciando de la esperanza de la gloria eterna, de la esperanza de las cosas que realmente tienen valor y que realmente pueden ser alcanzadas por el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Levanta hoy tu mirada en alto, levanta hoy tu fe y tu confianza en el Señor y piensa que un día estaremos con Él, estaremos en su presencia y disfrutaremos de una eternidad de gloria en la presencia de ese Dios que vive, que reina y que permanece para siempre. Creo que lo eterno vale más que lo terrenal y que lo pasajero, y debemos, con la ayuda del Señor, enfocarnos en aquellas cosas que tienen un valor eterno. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te alabo, yo te adoro y te bendigo y te doy gracias. Padre, bendice tu pueblo, ayúdanos cada día, levántanos cada día, fortalécenos cada día y permítenos, Señor, anhelar, desear esa bendición tuya, esa gloria tuya, ese poder tuyo, esa misericordia tuya. Señor, que podamos ser hallados vestidos y no desnudos ante tu presencia, vestidos de tu gloria, de tu poder, de tu autoridad, en el nombre de Jesús.
bendice tu pueblo y bendice a cada hermano, para gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz día para todos y cada uno de ustedes.